doy la bienvenida al compañero José Luis López Duarte. Muy buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, Fernando, para Leonel, para Osvaldo, y todo para los que nos ven y nos escuchan. Vamos a la hora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Leonel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Fernando. Gusto en verlos, José Luis, un abrazo. Y aquí estamos. Muchas gracias. Pues el tema, en la Cámara de Diputados hay ahorita dos temas fundamentales, que es la ley o la iniciativa sobre la guardia, modificación sobre el tema de los militares del 2024, el llamado Ley de la Guardia Nacional, y por supuesto la iniciativa presentada por la diputada del PRI de la Torre, que al parecer fisura la alianza Va por México. En ese tema, pues estaremos muy pendientes sobre el asunto. Ahorita estaremos platicando también el tema Monreal. El presidente de la República tocó el tema sobre la iniciativa de ley y mandó un claro mensaje a Monreal. Esto no es politiquería, la llamó el presidente. También en Reino Unido, Liz Truss, nueva primer ministra, la tercera mujer en la historia de Reino Unido en ser primer ministra o primer ministro de esta nación europea. Es la tercera, Margaret Thatcher, la señora May, por supuesto, hoy Liz Truss. Es un avance en el mundo para las mujeres. También, pues estaremos hablando sobre el tema de las elecciones en el 2023, sobre la elección en el Estado de México y, por supuesto, en Coahuila. ¿Qué es lo que viene después de esta molestia del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados? Adelante, José Luis. Yo creo que hay hoy en día el rol de Ricardo Monreal en el mundo de la política de este país se ha convertido en una figura preponderante, ¿no? En una figura que creo yo está liderando prácticamente la oposición, paradójicamente, al presidente y a Morena, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque enfrentar a Morena es una cosa, pero enfrentar al presidente es otra, ¿no? Y yo creo que lo principal es su confrontación con el presidente López Obrador, que cabe decirlo, él no la asumió como tal, sino que a él se le endilgó López Obrador cuando prácticamente lo excluyó de los precandidatos de Morena hace año y medio, ¿no? Entonces, y particularmente a mí no me parece que haya sido un berrinche o una diferencia de Monreal, sino que ha tenido su sustento consistente durante todo este debate. Recordemos que empezó señalándole al presidente que él era la idea de que las encuestas de Morena eran encuestas que no satisfacían a nadie, ¿no? Y que eran encuestas que prácticamente había mucha desconfianza hacia ellas. Y por lo tanto él proponía una elección primaria al interior de Morena, ¿no? Una elección universal, directa y secreta entre sus militantes. Y sin embargo, pues la consigna del presidente ha sido las encuestas y las encuestas. Y hoy vuelve a insistir y lo secunda Marcelo Ebrard diciendo que todos los candidatos deberán elegirse por encuesta, ¿no? Me parece a mí que la propuesta de Monreal es una propuesta muy avanzada, que es más, debiera estar en la ley electoral como una obligación de los partidos. Pero si faltaba poco durante todo este proceso, pues le ganó el pleito de Veracruz de frente a la prisión que se demostró ilegal e injusta contra el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y aquella intento de boicot a los esfuerzos de Monreal contra el gobierno de Veracruz. Y obviamente ha vivido este senador un periplo interesante que tuvo su punto más álgido en la definición
del presidente de la mesa directiva para el periodo que empezó el 1 de septiembre en el Senado, ¿no? Y nos dimos cuenta que ni perdió la mesa directiva del Senado y obviamente no van a intentar plantear la sustitución del presidente de la Junta de Coordinación Política, pues de antemano, esa ya es una derrota anticipada, ¿no? Por eso creo que el hecho de que alguien diga hoy que al que menospreciaron y dejaron plantado la semana pasada, hoy los miembros del gabinete lo buscan, como es la foto, donde aparece el secretario de Gobernación sentado en una mesa con él y se comenta al pie de la foto que es una reunión que tuvieron ayer o hoy, pero después de la confrontación en el Senado y el desaire que le hicieron a Monreal, ¿no? O sea, que hoy lo buscan y lo van a seguir buscando porque es obvio que ha desencadenado una crisis al seno de Morena y una crisis política también de efectos que no sabemos la profundidad de los mismos en el gobierno de López Obrador, ¿no? Yo creo que no es cualquier cosa el hecho de que Morena haya perdido el Senado. En una frase resumo yo mi conclusión de lo que pasó. Muy bien, muchas gracias por tu comentario, José Luis. Antes de continuar, le damos la bienvenida al compañero Osvaldo Villaseñor. Muy buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a José Luis y a Leonel. ¿Listos para darle? Muy bien. Continuamos con el Saludos. compañero Leonel Solís. Leonel. Oye, pues Monreal. acaba de pasar lo que dijo el presidente, lo vi en la mañana, sobre la Guardia Nacional. Hay varias cosas que se están presentando y la verdad es que se está poniendo muy simpática la cosa, se está moviendo muy bien. O sea, porque tienen que mover algo antes se adelantó la sucesión presidencial y se tienen que estar moviendo como deben de ser las cosas. Una de ellas, pues es que como que Andrés Manuel pudiera decirse que se confió. Se confió porque no alcanzó la mayoría que necesitaba de los diputados en la elección pasada y ahora pues tiene que hacer sus cambios por la vía no constitucional, sino por los artículos de reglamento que están ahí y tiene esa facultad. 265 es una mayoría simple, 265 diputados votaron precisamente para poner la Guardia Nacional bajo el mando del ejército contra los 219 de la oposición, que no es poca cosa. Entonces, la Guardia Nacional sí lo explica porque la gente pues no sabe cuál es la realidad de las cosas. La Guardia Nacional, y tiene razón, se puede convertir en algo como lo que sufrimos en todas partes y en Sinaloa más, una policía federal corrupta. Entonces, esa policía federal que se nombró en su momento no alcanzó la esperanza que tenían los mexicanos de protección y de ataque al narcotráfico. Entonces, la Guardia Nacional va a tener 500, dice ahí el presidente, 500 espacios para que trabajen. Ahorita hay 19 estados donde son más los de la Guardia Nacional que los propios policías estatales y cumplen una función de seguridad. Sin embargo, pueden corromperse y también pueden desviarse de su objetivo principal de seguridad y tienen que tener la profesionalización y la confianza que el pueblo le da al ejército. El ejército tiene un voto de confianza de más del 70% de los mexicanos y la misma Guardia Nacional por ahora lo tiene, pero necesita consolidarse. Por eso no es un periodo de prueba que lo van a poner y un periodo bajo la férula del ejército y eso es lo que él explica, ¿no? Ya las consideraciones de cada quien son así. Me parece a mí que está bien así, que como debe ser, porque si no, la misma Guardia Nacional se va desviando e incluso puede hasta amedrentar a la ciudadanía porque está en todos lados. Tú vas manejando y lo ves en todos lados. Ahorita lo hacen correctamente. Ahorita están haciendo el trabajo mientras
se consolidan en la confianza de la gente. Luego, esto va a ir al Senado mañana. El mismo Ricardo Monreal, que no es nada tonto, no se va a enfrentar al presidente de ninguna manera. No lo hizo cuando le dijeron que encabezara junto con el MC y otras organizaciones para que fuera el presidente de la Cámara él, no que pusiera a Ricardo Armenta, no es Alejandro Armenta. Alejandro Armenta. Entonces, Ricardo, perdón, pues estabas con lo de Ricardo. Entonces, él no se va a enfrentar al presidente. Si le hubieran propuesto eso, tendría que haberlo consultado con el presidente. No nos debemos olvidar que el Senado pertenece al presidente de la República, son sus alfiles, lo cuidan mucho, a quién van a elegir. Morena tiene mayoría ahí, tiene 60 diputados, más los 5 del PT tiene 65. O sea que mañana Monreal dice, yo los voy a dejar libres a los de Morena, no voy a intervenir. Lógicamente lo hace bien, porque aparte, pues acaba de tener una reunión en Zacatecas junto con el embajador de Estados Unidos, su hermano gobernador y su otro hermano presidente municipal, para ponerle orden ahí, pacificar ahí, porque se le está moviendo para ahí. Y muy inteligente también tiene que tener su plataforma de poder, que es su estado, tranquila y a favor. Eso le pasó precisamente a la Bastida. No defendió su causa en Sinaloa con Lauro Díaz Castro y ya vimos los resultados. Siempre tienen que estar defendiendo su plataforma de poder, como otros defienden a la universidad como plataforma de poder, que lo mismo lo tiene el gobernador y Cuen. Entonces, ya lo deja libre. Mañana imagino que va a salir también Fast Track. Ya tiene 60 diputados de Morena, más 5 del PT. Ya va a ser difícil que no aprueben esta situación, aunque Andrés Manuel dice, si no la aprueban, yo ya hice mi trabajo. Pero no, esto va a pasar así. Entonces, el otro video, el que vimos ahora, de que están eligiendo en Inglaterra, nos parece muy interesante, porque tú hablas precisamente que Liz Truss es una mujer de 47 años, por ciento, está madura. Es la tercera mujer que va a haber presidenta de Inglaterra, y que es una mujer. Es un buen detalle que sea una mujer, pero también tiene otro detalle. Son señales que se dan a nivel internacional, porque la política ahora tiene mucho que ver con lo internacional. Por eso el doctor Muñoz insiste mucho en estar observando a Estados Unidos. Entonces, Liz no solamente es una mujer, sino que viene de ser la jefa diplomática, es decir, de relaciones exteriores. Y ahí ya nos da otro detalle. Ya nos manda un detalle de que también aquí puede ser un secretario de Relaciones Exteriores, como es Marcelo Ebrard. Entonces, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se presentaron hoy a la toma de posesión de Menchaca allá en Hidalgo, y recibieron muchos aplausos. Y Monreal recibió abucheos. Pero ya sabemos de qué se trata, ¿no? O sea, siempre se contrata gente para que le aplaudas a le grites al otro, y a le grites a favor, y ahí la llevas. O sea, todos esos trucos ya son muy conocidos, pero le van poniendo el saborcito que necesita esta sucesión presidencial que se adelantó, y que me parece que se adelantó demasiado. Se confió Andrés Manuel tanto en nombrar los magistrados que tienen ahora esa cuestión de que ahorita vamos a platicar, y no pudo obtener la mayoría de los diputados federales. Entonces, ahí es donde tiene que estar poniendo el cuidado. Cuando menos eso es lo que me parece en este primer momento. Gracias, muchas gracias, Leonel. Osvaldo, Monreal, el presidente, la Guardia Nacional, ya no hay tapado, dice el presidente, Osvaldo. No, yo creo que Monreal está haciendo su juego y está jugando con los tiempos. En pocas palabras, como decimos coloquialmente, está muy al pendiente del timing político. A ver, hay que entender el papel en que está Monreal y sobre todo la circunstancia en la cual la está poniendo el presidente de la República. A Monreal, desde el arranque y desde el primer destape de las corcholatas, Andrés Manuel lo puso. Y bueno, por ahí se movió Ricardo, pataleó, lo puso y después lo volvió a sacar. Y luego no faltó quien dijera,
No, es que Ricardo Monreal va a terminar negociando para él ser el candidato al Distrito Federal. Pero también Andrés Manuel ya sacó a las corcholatas, o ya las destapó a las corcholatas al DF y tampoco puso a Ricardo Monreal. O sea, no lo pone ni para la grande, para la presidencia de la República, y tampoco lo pone para la jefatura de gobierno en el Distrito Federal. Y entonces, creo que Ricardo Monreal tuvo un momento clave para él para tomar una decisión sobre su proyecto y su futuro político cuando se da la discusión de la mesa directiva. Él ya preveía que Andrés Manuel iba a poner a Higinio Martínez, se da los movimientos al interior de la Cámara, él había acordado con la alianza opositora que él pudiera ser el presidente de la mesa directiva, lo cual implicaría un rompimiento total ya con Andrés Manuel. ¿Y qué sucedió? Bueno, la historia ya la hemos comentado en otros programas. Se rajó al final del cuento de los días Ricardo Monreal. Y continuó, dejó su proyecto en las manos de Andrés Manuel. Pero lógicamente en ese trayecto también Ricardo, experto en la política, un animal político también, juega al estira y afloja. A ver, por un lado, va y le dice a los alumnos, cualquier estudiante de primer año de la carrera de abogados, de leyes, pues sabría que es completamente ilegal que se haga este tipo de reformas para que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército. Y no le falta razón a Ricardo Monreal. Pero por otro lado, cuando habla de que hay que honrar al Congreso, hay que honrar al Senado, dice, no debe ser apéndice del Poder Ejecutivo, pero después dice, no voy a no voy a interrumpir, ni voy a tratar de influir, dice, en cómo se dé la votación. E incluso, hace unos ratitos, Ricardo Monreal dice que mañana podría aprobarse fast track que la ley de la Guardia Nacional para que pase al ejército. Oye, pero si tú sabes que es ilegal, el presidente sabe que es ilegal, Ricardo sabe que es ilegal, y entonces el propio Senado está poniendo por encima de la ley los criterios políticos y las ambiciones de poder que están llevando a tomar ese tipo de medidas. Y entonces deja de ser congruente Ricardo Monreal. ¿A qué está jugando Ricardo Monreal? Está jugando precisamente a tratar de negociar, pero directo desde Morena. No está planteando, por lo que se ve, la oportunidad de salirse de este partido político y buscar ser candidato de la Gran Alianza. Pero además creo que esta oportunidad ya la perdió. La perdió en el momento mismo en que él había hecho el acuerdo que quedó sustentado con los 52 votos de los partidos de la alianza opositora que tuvo él registrados para que él fuera el presidente de la mesa directiva. Él no movió a los 9 candidatos, a los 9 senadores que tenía que haber movido para lograr ese cometido. Entonces yo creo que Ricardo está jugando a la política y está jugando con el timing. Donde yo veo que se le puede dificultar a Ricardo Monreal es precisamente cuando Andrés Manuel le dé el ramalazo y que se lo va a dar, todo apunta a que se lo va a dar, y entonces sí, pues ya no va a tener para dónde correr. Difícilmente la alianza opositora a estas alturas le volvería a abrir, como decimos coloquialmente, la cancha para que pueda ser uno de los candidatos en el 2024. Pero está jugando a la política, claro que está jugando a la política y está jugando, estirando los hilos, que a eso lo sabe hacer muy bien Ricardo Monreal. Muchas gracias, Osvaldo, por tu intervención. Ya no hay tapados, José Luis, en este país, dice el presidente. Pues uno que otro. Sobre todo el closet, dile. Varios. Hay varios todavía. No, hay muchos. Hay muchos. Bueno, yo discrepo con mi amigo Osvaldo aquí, porque a mí me parece que, si bien en la política no hay pudor para el cinismo y la desvergüenza, creo que la batalla que ha librado Ricardo Monreal durante estos últimos 18 o 20 meses que lleva en la disputa con el presidente
pues ha puesto en juego demasiado su honorabilidad política. Y creo yo que todo su capital acumulado lo tiraría por la borda si se diera a las pretensiones. Por ejemplo, yo acabo de leer su artículo en donde habla precisamente de lo que tú decías, Osvaldo, respecto a que no sea el Senado un apéndice del presidente. Escribe un artículo el fin de semana y en él describe perfectamente desde los teóricos de la democracia, él habla ahí de Maquiavelo, Montesquieu y otros, donde prácticamente teoriza sobre lo que el comentario que tú hacías respecto a una declaración de él, que un estudiante de primer año de derecho, simple y sencillamente con los ojos cerrados, plantearía un no a esa resolución. Yo creo que se va a sostener. Mañana, todos estos días van a ser decisivos. Yo digo, a mí me parece muy absurdo que un político libre la batalla que libró Monreal le proporcione la derrota que le dio al presidente de la República a todo su gabinete, a sus principales cuadros en el gabinete, y una esperanza a la sociedad mexicana para que la tire, para que no la reconozca él mismo. Y si bien es cierto, los políticos juegan con sus intereses y circunstancias y sobre la base de la mayoría, hay que decirlo, asume su timing político, ¿no? Porque hay timing político de frente a cuál es tu interés, qué es cuál es la brújula que guía tu accionar político. Y obviamente el accionar político de Monreal, yo digo que no está determinado por Morena. No tiene ninguna posibilidad ni cabida en Morena para nada. Lo que tiene él es un capital político y lo tiene que cultivar en el Senado. Me parece a mí que las diferencias que tiene con el bloque opositor son subsanables. Las que no me parecen subsanables son las que tiene con Morena y el presidente. Y han intentado, tanto que pretendieron imponerle a Higinio Martínez, y obviamente el siguiente era destituirlo de la coordinación política. Y si hubieran podido, hasta lo corren del Senado, pero como no podían, pues hasta ahí van a llegar. Pero esas cosas ocurrieron de manera muy distinta. Y hoy Ricardo Monreal tiene otras condiciones. Tiene un capital y una circunstancia que no es igual a la que tenía antes de estos momentos estelares que tuvo. Por eso creo que mañana se va a ratificar. A lo mejor no tiene mayoría, pero va a pelear y va a plantear su posición al respecto. Tanto corretear a la liebre para cuando la alcanzas dejarla ir, me parece que sería... Nomás tenía una predicción. Lo que pasa es que ya tienen el pretexto, incluso hasta algunos senadores del PRI, el propio PRI, para que pase mañana por el Senado lo de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el pretexto? Precisamente la misma ruta legal. Dicen, a ver, lo que sucede aquí, se aprueba y no se aprueba este decreto, esta ley secundaria, es inconstitucional. ¿Cuál es la vía para tumbarla? Bueno, promover la controversia constitucional. Entonces, bueno, y dicen ellos, pues hay que dejarla que pase, hombre, hay que seleccionar las guerras, dicen. Hay que dejarla que pase y dar la batalla en el Poder Judicial. ¿Cómo? A través de la controversia constitucional. El gran problema es que si nos vamos a juzgar por esa vía, va a terminar Andrés Manuel y en el Poder Judicial se puede dar el caso que ni siquiera resuelvan si es constitucional o inconstitucional. Discúlpame, lo peor, lo que ocurrió hoy en la mañana con la prisión preventiva oficiosa. Así es. Donde, o sea,
o sea, siendo la misma circunstancia legal que es anticonstitucional, ya no alcanza los 8 votos el rechazo, o sea, la aprobación de anticonstitucionalidad de esa ley de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si ya lo hizo la Corte hoy en la mañana, con ese antecedente, los senadores que tengan una idea más o menos clara de cómo están operando y de cómo va a votar la Corte, van a simple y sencillamente a decir, bueno, que se vaya y damos el pleito allá. No, si lo pueden parar y por lo menos tienen que dejar un precedente. ¿Cómo es posible que tú votes a favor y luego vayas y te quejes? O sea, no, ese es un absurdo. O sea, Coincido completamente contigo, tío, pero ellos tienen el pretexto. No no, es que, no, no es, no, no no es es, que yo esté a favor de eso, ¿no? Te estoy describiendo cuál es la ruta que ellos traen. por eso, pero incluso legalmente, los votos quedan registrados persona por persona. Y obviamente alguien que aprobó en el Senado, ¿cómo va a firmar un documento de solicitud a la Corte de inconstitucionalidad? No procede, ¿no? Porque está excluido de antemano, porque no tiene, no hay, si tú la votaste, tú la aprobaste, ¿cómo te vamos ahora vienes con que no estás de acuerdo? Eso no, yo digo que hasta por procedimiento no cabe, pues. Por eso me parece que mañana también se vota en la Corte, temprano. Se vota la ley, los magistrados votan la prisión preventiva oficiosa y vamos a ver cuántos votos hay a favor y cuántos en contra. Y mañana también el Senado vota. Entonces, ¿cómo se van a dar las cosas? Yo sí, como dijo el otro, ¿y tú le crees, Andrés Manuel? O sea, de que déjenla pasar, hombre, al cabo que se van a la corte y eso. Eso ya vimos que no es cierto. Atacó 10 días consecutivos a la corte y hasta sus propios chalanes los acusó de vendidos. O sea, a los propios magistrados que él propuso para la corte, los descalificó completamente, de corruptos, de prácticamente de traidores. No han faltado que dijeran la frase que le dijeron a los diputados con la ley eléctrica, de traidores a la Traidores a la nación, patria. Traidores a la patria. a la patria, perdón. Entonces, yo creo que son momentos en la política nacional que no es posible que la montaña, como dice el dicho, para un ratón, ¿no? Yo creo que fue tanto el esfuerzo, fue tanta la carrera, fue tanto el debate y el conflicto para llegar a una situación de este tipo, me parece políticamente extraordinariamente absurda, ¿no? Por eso... Lo que tú ves, José Luis, yo creo que es lo que todos los mexicanos estamos esperando, o gran parte de los mexicanos estamos esperando, ¿no? Y está muy sencillo en las matemáticas. Si hay 52, 53 senadores aliancistas y puede llegar a estar en sesión y póngale 120 igual que en la sesión pasada, pues ocuparían 9 diputados, digo senadores en Montreal, para pararla, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver si ahora sí los mueve. Si movió 36 en la elección interna, pues con los 36 que él mueve otra vez, no pasa y listo. No pasa, ¿no? Pero bueno, vamos, es lo que esperemos todos, ¿no? Que no pase. No, yo no descalifico la posibilidad que tú planteas. Sin embargo, yo digo que hay una ruta que comento, que observamos todos y que lo más probable es que ocurra que por lo menos Monreal y algunos senadores de Morena expresen una opinión en contrario. Bien. Y mañana lo veremos. Muy bien, compañero José Luis.
La Suprema Corte de Justicia, Leonel, ha sido, junto con el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Marina, una de las instituciones que los mexicanos más han reconocido en los últimos tiempos por los diferentes protagonismos. Recordemos que antes del 2000, pues la Suprema Corte de Justicia era simplemente pues, oficinas al servicio del Poder Ejecutivo. Tiene en estas dos, bueno, ha tenido varias, ¿no? Pero en estas dos principales propuestas, como son la Guardia Nacional y la ley que se votará mañana de la prisión preventiva oficiosa, las pruebas más difíciles por la opinión pública, ¿no? Principalmente y por los comentarios del presidente de la República hacia algunos ministros. La cuestión es que no la aprobaron tal como venía, pero sí plantearon para mañana, hay seis ministros que están pendientes, y plantearon para mañana observarla de otra manera. Entonces yo me quedo con lo que dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, que es lo que mañana van a ver, que es menos radical precisamente, que la Corte deje claro que prisión preventiva oficiosa no quiere decir prisión preventiva automática, que ese es el problema que tenemos casi siempre los ciudadanos, que establezca que los delitos del 19 constitucional, y hay que mencionarlos porque ya estamos en eso, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio. ¿Qué es homicidio? No es feminicidio, no tiene por qué ser feminicidio. Pero bueno, así está. Violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación. Pues nomás para los ricos son los que, cuando le roban una casa de un rico, porque de uno ni se mueve la policía. Uso de los programas sociales como delito electoral y la corrupción. Esos son los delitos que se están viendo ahí. Los jueces, dice este magistrado, y tiene mucha razón, siempre tienen que estudiar de oficio, no nomás escuchar a los puros estos fiscales. Tienen que estudiarlo y hacer una evaluación de cada caso para poder decidir esta, ¿cómo se llama? Prisión preventiva. Miren, las experiencias que tenemos son muy claras. La verdad es que los jueces ni siquiera ven a los indiciados. No hay, a pesar de que ahora los juicios deben ser con los indiciados presentes, ni siquiera presentando el delito ahí del muerto, pueden tomar decisiones de esta naturaleza. Nosotros sabemos muy bien, y yo siempre he tenido mucho miedo a los tránsitos, a los policías, que me digan alguna cosa y me la apunten por ahí. ¿Por qué se la va a leer acá la Procuraduría entonces? Ahora la Fiscalía. Se la va a pasar al Ministerio Público, también ni la va a leer. Va a pasar en un montón ahí. Tú los ves ahí, es un mundo. Y de esa pasa al juez y el juez tampoco lo lee. Se la dan a alguien ahí que hace un presupuesto. Y llega hasta el tribunal y ahí te vas bien encarcelado, nomás desde lo que dijo el policía, que no tiene facultades para hacerlo, pero lo hacen. Entonces, aquí hemos sufrido mucho que los jueces no tienen presente el cuerpo del delito, no tienen ahí a los indiciados. Entonces, tienen que ahora tenerlos ahí, investigar, hablar con ellos directamente, y no solamente a través del oficio, sino si hay razones para decir que los jueces necesitan cumplir, y aquí lo está diciendo Alcántara, o sea, tienen que cumplir con eso, porque si no, pues a todos van para adelante, no más porque el ministerio me lo está pidiendo. Tienen que revisarlo. Y ahora bien, en todo el mundo hay este tipo de juicios presentes los indiciados, precisamente porque las cárceles están a tope. No hay ni cómo mantenerlos. En Estados Unidos llegan a un acuerdo rápido. Acuerdo a esto y esto, y me pagas tanto y se acabó. Porque así las cárceles se llenan en México con un sistema judicial que no lo quieren aceptar y que nosotros ya lo tenemos desde la época de Aguilar y que lo hicieron más o menos presente con Maloba, y de todas maneras ni siquiera los jueces
ven eso. Hay que tener cuidado con esto porque las cárceles se llenan de mucha gente inocente. Si esta ley pasa, pues van a tener que darle libertad a muchísimos que están ahí metidos por cuestiones de una acusación de un policía que ni facultades tiene, o de un miembro del ejército, o que vas a ver los ministerios públicos cómo tienen ahí cerros de expedientes y la gente va con su... Pues no está la secretaria, véngase mañana. No, pues se fueron de vacaciones, vengan la otra semana. Y ahí están, y ahí están, y ahí está, y la gente en el bote. Ya deben de tomar decisiones que los jueces... ¿Y la licenciada Bruna qué dice? Pues es de Badiraguato, sí tiene más o menos valentía. Y si es mujer que le entiende a eso, pues, pero ¿cuál va a poder con la base esa, hombre? Necesitan la política esa de los juicios, presente la gente y tomar acuerdos antes de meterlos al bote. Desde la época de Valdés Montoya, el IRS está súper lleno. Desde que empezó, se llenó. Ahorita no hay ni dónde poner a la gente que va llegando, porque no toman decisiones rápidas de esto. Esto es lo que se más en la realidad es lo que se está tratando. Yo espero que mañana pues aprueben esto que dice Alcántara, pónganse a trabajar, véanlos, decidan en ese momento, no tienen por qué esperar lo que le diga el Ministerio Público y el Ministerio que presente las pruebas, que argumente, como todo los defensores, los jueces, todos tienen que argumentar y hacer el discurso claro, porque de otra manera vamos a seguir en esta situación y que todo el mundo ya está en eso, si es por ley. Todo el mundo está con ese juicio, el nuevo sistema acusatorio. Pero mañana lo vamos a ver si le hacen caso a Alcántara para que tomen esas instrucciones. Eso es la realidad. Gracias, compañero Leonel. Osvaldo, Felipe Calderón, la prisión preventiva oficiosa nace con él, la sacar al ejército a las calles para el combate del crimen organizado nace con él. Y hoy dos principios del calderonismo en aquel momento son defendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En campaña, pues no daba crédito a esta situación. Hoy les defiende, hoy le pide a los ministros, le pide al Poder Legislativo que lo apoyen para darle una continuidad. Entonces, Calderón no estaba tan equivocado como nos hicieron creer en campaña. No se trata al final de cuentas si estás equivocado o no estás equivocado. Al final, esto se mueve por intereses políticos. Y hay quienes dicen que no es la misma ser borracho que cantinero. Mientras estás en la oposición, ¿qué ocupas para congratularte con la gente? Pues nada más lengua. Cuando estás en el gobierno, ¿qué ocupas? Ocupas resultados del gobierno. Es muy diferente el papel del opositor al papel del gobernante. Y cuando estás en el gobierno, pues también miras el pastel tan grandote que tienes y difícilmente lo vas a querer soltar. Pero bueno, no es un asunto de que si alguien tiene la razón o no la tiene. Yo creo que aquí va mucho más de fondo, más allá de si es un criterio político, porque efectivamente ese es el problema, que la ley se aplica con criterios políticos. La política ha estado por encima de la justicia, por encima de la ley en este país. Si nosotros tuviéramos un sistema judicial honesto, transparente, justo, que se aplicara la máxima de Aristóteles, que el Estado más justo es aquel que garantiza que todos seamos iguales ante la ley, pues a lo mejor no estuviera de más que existiera esta prisión preventiva de manera oficiosa. Pero recordemos que estamos en la era precisamente de la presunción de la inocencia, que el modelo judicial que actualmente tenemos en México está basado en la presunción de la inocencia. Y entonces resulta que no puedes tú tener vigente la prisión preventiva oficiosa donde te encarcelan sin que un juez pueda decir que eres culpable del delito que se te acusa, y mientras tanto ya estás en la cárcel. O sea, no podemos regresar a la etapa de Pancho Villa, donde Pancho Villa decía,
fusílalo y después averiguamos. Y aquí dicen, mételo en la cárcel y después averiguamos. No podemos llegar a ese extremo porque nuestro modelo judicial de hoy es completamente contradictorio a ese esquema de primero encarcela y después lo investiga a saber si es culpable o es inocente. No, pero además, en el nuevo modelo penal acusatorio que se tiene hoy, esto dicho por los expertos, la prisión, o la pena corporal, o sea, que te dicte una sanción penal de que vayas a la cárcel, es la última de las opciones que tiene precisamente el juez o el Estado mexicano para sancionar a alguien que sea infractor de las leyes. Y antes te plantea otros mecanismos de solución. Y así está planteado el esquema judicial actual penal acusatorio. O sea, primeramente te permite que puedas llegar incluso a acuerdos entre la parte ofendida y el que es acusado o imputado. A ver, les pongo un ejemplo claro. Cuando se da el juicio contra Armando Villarreal por parte del Estado, en ningún momento pisó la cárcel Armando Villarreal, pero al final de todo un proceso de penal que se le siguió, el Estado como el ente que estaba ofendido decidió negociar y pactar con el imputado y llegaron a un acuerdo de reparación de daño. Y bueno, esa es una de las alternativas que contempla el sistema penal acusatorio, la reparación del daño. Y es un derecho al cual se puede acoger el imputado también, y un derecho al cual se puede acoger en este caso la parte ofendida, que era el Estado. Bueno, lo último que te contempla este tipo de esquema es que los imputados vayan a la cárcel antes de que un juez lo determine. Y con esta medida de la prisión preventiva oficiosa, que efectivamente el magistrado puede decir que se clarifique muy bien que no signifique en automática. Bueno, creo que eso también está bien claro en la ley. ¿A quién es automática? ¿Para quién es automática? Pues para cuando haya un interesado en que así sea, mientras no es automático, ¿sí? Entonces, yo creo que es al revés. No debe, si no quieren, por ejemplo, que la prisión preventiva, oficiosa, se aplique, o mejor dicho, si quieren que se aplique, pues entonces que modifiquen todas las leyes que ya aprobaron en el pasado reciente, que modifiquen su código penal, que modifiquen la Constitución y que modifiquen todas las leyes que modificaron para que existiera esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, recordemos otra cosa. En el gobierno de Andrés Manuel se incrementaron los delitos que son considerados como graves y a los cuales le puedes aplicar la prisión preventiva de manera automática. Y ahorita Leonel, me parece, daba una larga lista de los delitos a los cuales se le puede aplicar. Pero volvemos a lo mismo. En un estado donde la ley se aplica en la mayoría de los casos con criterios políticos y más en los delitos que tienen que ver con el gobierno o que se cometen al interior del gobierno, pues entonces lo único que tenemos es una herramienta, un instrumento para que se politice la justicia o se judicialice la política en lugar de tener instrumentos que garanticen un verdadero Estado de Derecho. Ni tenemos ni un sistema judicial impoluto, justo, y bueno, pues con ese tipo de herramientas lo único que hace es que la injusticia esté más presente en los juzgados que la verdadera justicia. Muy bien, muchas gracias, compañero Osvaldo Villaseñor. Pues, José Luis López Duarte, las conclusiones. Adelante, amigo. Bueno, yo espero que mañana se reivindique la congruencia y la responsabilidad en el Senado por parte de, por lo menos, el senador Ricardo Monreal, y que en la Corte den marcha atrás, por lo menos los que se pronunciaron hoy a favor de la prisión preventiva oficiosa. Yo espero que nuestro país, es cierto que sufre mucho, que atraviesa por muchos problemas y que tenemos un funcionariato
desde el presidente hasta el más modesto, los regidores en los municipios, que no sabemos qué van a hacer al día siguiente, pero yo espero que mañana haya un poco de congruencia y de alguna manera se reivindique el honor de los compromisos, los principios y la palabra. Gracias, José Luis. ¿Tu conclusión, Leonel Solís? Sí, yo también creo como José Luis que pues Ricardo Monreal, si ya está en eso, pues que haga como Julio César, que cruce el Rubicón, porque que diga la suerte está echada, porque así como lo hizo Julio César para convertirse en criminal y llegar con sus tropas hasta Roma, pasa mucho en la política. Una vez que estás en contra del imperio, pues ya te conviertes en criminal. Y bueno, cuando menos que sí diga, bueno, ya es momento de hacerlo, pero como dice Osvaldo, ellos tienen el timing político. Ahorita falta mucho para la cuestión de la presidencia, pero estamos todavía metidos en eso. Y qué bueno, porque están surgiendo ahí cositas que hasta divierten, como los presidente y presidenta, y hay Cervania donde se presentan, es la misma, y gente pagada abuchando a unos y abrazando a otros. Bueno, vamos a tomarlo con calma y vamos a ver si en algún momento Ricardo dice, ya de aquí cruzo el río, pues no le va a quedar otra, porque no es parte de Morena. Muchas gracias, Leonel. ¿Tus conclusiones, Osvaldo? No, pues yo me voy con la conclusión de que cada quien piensa en lo que quiere, ¿no? Porque ahorita que escucharon él que dijo que sea como Julio César, yo me imaginé a Julio César Chávez en la pelea contra Metri Taylor, ¿no? Que salió con todo el último round a ganar, ¿no? Pues dije, pues que salga Ricardo Monreal con todo mañana a pelear y ganarle la cariada a López Obrador, hombre. Nada, que se fue muy histórico, mi amigo Leonel, pero bueno, él sí sabe de historia, nosotros no, nosotros estamos pensando en los mamás con Julio César Chávez. Pero no, a ver, yo creo que Ricardo Monreal efectivamente tiene una cita con la historia mañana, pero también los jueces, el Poder Judicial también tiene una cita con la historia. De lo que suceda mañana en el Senado, de lo que suceda en el Poder Judicial, creo que va a marcar un rumbo de lo que tantas veces hemos hablado en este espacio, y creo que no debemos de cansarnos de seguir hablando. ¿Hacia dónde va México? ¿Va hacia una dictadura o va hacia una democracia? A ver, no puede ser que los senadores, ¿sí? Y esto, como lo dijo Ricardo Monreal, hasta un estudiante de primero de la carrera de Derecho sabe que es una ilegalidad. Bueno, los senadores, que son los que hacen las leyes, permitan que se cometa una violación legal, que se permite una violación al Estado de Derecho. No debe ser, pero sucedió en la Cámara de Diputados, ahí ya la aprobaron. Entonces volvemos otra vez a lo que decíamos ahorita. La ley aquí se aplica con criterios políticos. La política está por encima del Estado de Derecho, está por encima de la ley. Y mañana vamos a ver si Ricardo Monreal nada más intenta salvar su congruencia y él dice, voto en contra o me abstengo, pero deja que todos corran a favor, o de verdad toma el toro por los cuernos, o de verdad efectivamente sale como el Julio César Chávez, no como el otro. La gente le va a entender mal al de Chávez. Sale como Chávez y en el último round le gana a Metri Taylor. Bueno, mañana es quizás el último round que podamos tener. Si esto sigue para adelante, si mañana también el Poder Judicial ratifica que la prisión preventiva oficiosa continúa para adelante, pues entonces díganme ustedes si no estamos dando un pasito más hacia la dictadura que pretende Andrés Manuel López Obrador. Entonces mañana es un día clave para definir el rumbo que va a seguir el país. Yo creo que esa es la parte que todos debemos estar conscientes, que mañana la cita con la historia es una cita no solamente de Ricardo Monreal, no solamente de los magistrados, es una cita de toda la sociedad que aspira a seguir en un México democrático. O bien, los que queremos un México de dictadura, pues vámonos, ándale, hay que apoyar a Andrés Manuel para que nos quite todos los derechos ciudadanos que existen actualmente, y de una vez, pues, sin medias tintas, como dice Andrés Manuel, ¿no? O quieres dictadura o quieres democracia, pero ambas
y se defiendan al final de cuentas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vaya, un saludo al gran campeón Julio César Chávez González, de la Mesa de Análisis Político. 60 años cumplió. Pues antes de despedirnos, les vamos a enviar los saludos a José Ángel Maldonado, gracias. Carlos Miranda, muchas gracias. Javier Gálvez, saludo a la mesa, muchas gracias. Al doctor Héctor Muñoz, que nos manda saludar. Luis Guillermo Muñoz, por supuesto, muchas gracias. A licenciada Claudia de Agostini, gracias. A Guillermo Torres Chinchillas, a Francisco Sañudo Redondo, gracias. A Nereida Peinado, gracias. A Tatiana Muñoz, gracias. Por acompañado, a Solís Velázquez, muchas gracias. Saludo a toda la mesa de análisis. A Jesús Collins, muchas gracias. Tarde lluviosa, muchas gracias, Jesús. A Álvaro Aragón Ayala, en comentarios, salvo que se forme un frente de senadores y de gobernadores morenistas, se podría modificar el mecanismo de las imposiciones o destapes de candidatos, mejor dicho, el modelo de las encuestas para imponer candidatos. El presidente López Obrador pretende asestar un encuestazo a la designación del candidato presidencial y dejar fuera a Monreal. Bueno, respetamos sus comentarios. Saludos cordiales desde la playa El Edén, Los Pozos, Rosario, Sinaloa. Isaías Leal, muchas gracias. Y Álvaro Aragón Ayala, no basta con ganarle una jugada al presidente de la República en el Senado. Gilberto Zazueta, muchas gracias, Gilberto. Gracias por tus saludos a la mesa de análisis. Enrique Villaseñor, felicidades de la Baja California. Muchísimas gracias. Jesús Ramón López Pérez, un saludo al licenciado y amigo Osvaldo Villaseñor. Ya está dicho. Francisco Joaquín Frías Castro, felicito a toda la mesa de análisis político. Muy interesantes sus comentarios, muchas gracias. Leticia Serrano Sainz, buenas tardes, amigo, muchas gracias. Álvaro Obregón, Brenda Gastelo, ¿cuál es la finalidad de militarizar la Guardia Nacional? Guillermo Castro Galde, muchas gracias. Marilena Galvez, saludos desde Nayarit, muchas gracias. Y Leticia López Ibarra de Nabolato, muchas gracias, Leticia, muy amable por tus comentarios. Pues esto fue Mesa de Análisis Político, hoy el 5 de septiembre del 2022. Les agradezco que nos hayan acompañado este día. Muchas gracias, les recuerdo, tenemos una cita el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en Mesa de Análisis Político con los compañeros José Luis López Duarte, Leonel Solís, Osvaldo Villaseñor. Entérese en un análisis serio y respetuoso de lo que pasa en la política internacional, nacional y por supuesto local. Muchas gracias, cuídese mucho y cuide a su familia, estamos en pandemia, cuídese mucho. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias, José Luis. Y cuídense la lluvia, mañana sí va a llover. Gracias, Osvaldo. Es correcto. Gracias. Un abrazo para todos. Nos vamos. Gracias.